bien, continuamos pues con nuestra historia de Colombia. Eh, Voy a dar unos datos que me parecieron interesantes de esta época sobre Antioquia, que encontré esculcando bibliografía de don Mariano Ospina Rodríguez y que me llamó mucho la atención. Recordemos que Antioquia era una provincia bastante alejada, muy descuidada por la corona española, hasta que llegó el famoso oidor y gobernante Juan Antonio Mon y Velarde. Cuando llega Mon y Velarde, la población de Antioquia era solo de casi 50.000 almas, no llegaba a las 50.000 almas, de las cuales la décima parte, o sea, unas 5.000, eran esclavos. En su mayor parte, de esas 50.000 almas era una población pobre y tiene una nota particular, que rara vez se comía carne en las casas por el precio tan alto de 2 pesos la arroba. Esa población, lo menciona don Tulio Ospina en un ensayo que hizo sobre Mon y Velarde, estaba repartida en 7 pueblos. Entonces observemos cuáles eran los pueblos más importantes de Antioquia. Él decía que había 7 pueblos, 25 corregimientos. Luego de 1808 a 1810, esa población de 50.000 crece a 100.000 y se reparte en 49 poblados. En 1828 hay otro censo, ya en la época de la conspiración septembrina, un censo que publicó el doctor Mariano Ospina Rodríguez cuando fue secretario de la gobernación, en la época de Córdoba, José María, y aparecen casi 120.000 habitantes. Observemos cuáles eran los pueblos importantes de Antioquia, o las ciudades. 1, Medellín. Medellín tenía 36.097 personas, de las cuales 16.293 eran hombres libres y 18.293 mujeres libres. Observen, 2.000 mujeres más que hombres, 1.514 esclavos. Entonces Medellín es la más populosa en 1828, 1830. Antioquia, Santa Fe de Antioquia, tenía 10.244 hombres, 11.330 mujeres, ambos libres, 600 esclavos, para un total de 22.175 almas. Río Negro, tal vez la segunda ciudad más importante, porque Río Negro, observen, frente a Santa Fe de Antioquia, está muy por encima, 10.000 habitantes de más y muy cerquita a Medellín, 3.000 menos que Medellín. Observemos que Río Negro tiene 15.697 hombres libres, 16.694 mujeres libres, 507 esclavos, para un total de 33.149 habitantes. Entonces ahí están las 3 grandes ciudades, pero 2 muy grandes, Medellín y Río Negro pisándole los talones. Medellín y Río Negro pisándole. Y luego Santa Fe de Antioquia. Y miren qué interesante, porque es que de acá es que estamos definiendo que el corazón de Antioquia son estos 3 valles. El Valle de San Nicolás, donde está Río Negro, todo este oriente antioqueño, Marinilla, y los otros 8 municipios, el Valle de la Burrá, donde el corazón es Medellín, y el Valle de Santa Fe de Antioquia. Los 3 valles, los 3 climas,
Ahí está el alma de la provincia de Antioquia. Y por eso la interacción hoy con los túneles, el túnel de Oriente, el túnel de Occidente, tan particular y tan interesante. Entonces, luego de estas tres grandes ciudades, vienen otras tres ya con una población muy diferente. Digamos que hay una intermedia, Santa Rosa, la tierra de Berrío, la tierra donde Ospina Rodríguez se escondió después de la famosa conspiración septembrina, Santa Rosa de Osos. Tiene 7.825 hombres libres, 8.704 mujeres libres, 622 esclavos, para un total de 17.151. O sea, el norte de Antioquia, Santa Rosa, la vía allá a la costa, Santa Rosa, como ciudad intermedia. Luego viene otra gran ciudad del oriente antioqueño, Marinilla, y se convierte en la cuarta ciudad en este censo de 1828, que se publica en 1830. Marinilla, en 1828, tiene 3.702 hombres libres, 3.840 mujeres libres, 54 esclavos, para un total de 7.596 habitantes. Y por último, como poblado importante, el nordeste, o sea, la región minera de Antioquia, o sea, de Santo Domingo hacia allá, digamos Santo Domingo, Cáceres, y toda esa parte que se tira a Amalfi, el nordeste, hasta llegar a Zaragoza. El nordeste tiene 1.403 hombres libres, 1.762 mujeres libres, 481 esclavos por las minas, 3.646 habitantes en total. Miremos entonces esto tan particular. Si contamos Río Negro y Marinilla, si Río Negro tiene 33.149 y Marinilla 7.500, ahí hay prácticamente 40.700 habitantes. Sería más importante que Medellín, 40.000 más importante que Medellín, para que destaquemos la importancia del Oriente en la historia de Antioquia. La importancia del Oriente, sin dejar de reconocer que definitivamente ciudades importantes entonces estaban Medellín, Río Negro, Marinilla, Santa Fe de Antioquia, ya iba perdiendo importancia, y luego el norte, Santa Rosa, y finalmente el nordeste. Para otro censo, en 1835, que es más o menos la época en la que nos estamos relacionando la historia en Antioquia, el gobernador es Juan de Dios Aranzazu, y hay que destacar la importancia de Aranzazu, muy poco conocido por nosotros los antioqueños, porque fue presidente de la República de Colombia, el segundo presidente antioqueño. Recordemos que el primero lo fue Liborio Mejía. Y miremos de dónde son oriundos. Recordemos que Liborio Mejía es oriundo de Río Negro y Aranzazu de La Ceja, del Tambo. Bueno, en 1835, cuando era gobernador Aranzazu, se levanta otro censo, y se dice que la provincia de Antioquia tiene 157.517 habitantes. Ya aumenta casi la mitad, sube 50.000 habitantes, y se distribuye en 69 distritos parroquiales. Y entonces aquí también hay una cosa particular en 1835, porque don Mariano Ospina Rodríguez en su historia destaca
la reciente creación de Fredonia. Ya empezamos a hablar del suroeste antioqueño que está olvidado. Fíjense que el censo de 1828 habla de Medellín, Santa Fe de Antioquia, Río Negro, Santa Rosa del Norte, Marinilla, Oriente y Nordeste. No hay nada en el suroeste. Pues aparece Fredonia, que se erige entre 1830 y 1831. Y viene otra particularidad, ¿por qué se llama Fredonia? Por el, una derivación del inglés, freedom, libertad, dominio o tierra libre. Aparece en este gobierno de Aranzazu, Fredonia, suroeste. Y hay otra fundación importante, Liborina, allá occidente, después de Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Liborina, allá yendo en occidente. ¿Y por qué la llamó Liborina? En honor de nuestro primer presidente, de aquel patriota oriundo de Río Negro, Liborio Mejía. Ese es el nombre de Liborina. Y luego otra fundación importante, en 1833, Ebéjico, también yendo hacia occidente. Ahí después de Palmitas, cuando uno va para Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, llamado así por la tribu antigua de los indígenas ebéxicos o ebéjicos. Y otra fundación importante en el Valle de Aburrá. Ya habíamos hablado de Medellín, hablemos de Itagüí, que hoy es una ciudad gigantesca. O sea, las tres ciudades más importantes del Valle de Aburrá hoy son Medellín, Bello e Itagüí. Ese nombre de Itagüí es un nombre indígena. Recordemos que allá hubo un cacique llamado el cacique Vitagüí. Vitagüí. De ese que hoy es una ciudad llena de grandes industrias, Coltejer, Cervecería Unión, toda esa industria del mueble y tantas otras industrias que lamentablemente hoy no existen, como Satexco, en fin. Y de ese territorio de Itagüí, también en el gobierno de Aranzazu, se desprende lo que se llamó Helicona, hoy Heliconia, subiendo de San Antonio Prado hacia arriba, que se le llamaba en esa época Huaca, obviamente por las minas. Bueno, en ese gobierno de Aranzazu hay que destacar un personaje bien importante en Antioquia, que es don Gabriel Echeverri. Y esto lo destaca don Mariano Espina Rodríguez, don Gabriel Echeverri, porque don Gabriel Echeverri se empeñó en estas épocas ayudándole a Aranzazu, cuando Aranzazu ya era presidente, porque Aranzazu fue presidente cuando Herrán, que fue presidente, tuvo que salir a dirigir unos ejércitos de los que hablaremos más adelante. Entonces aparece Gabriel Echeverri y despliega gran empeño por la propagación de la instrucción primaria, porque había mucho descuido de ello, por el adelanto en las vías de comunicación, el estímulo al trabajo, la extirpación de la vagancia, que me llama mucho la atención este tema, la extirpación de la vagancia. Y entonces, don Gabriel Echeverri le dio mucho impulso a caminos, abrió un camino nuevo a Fredonia, llamado por el Cardal, que reemplazó la antigua vía a Fredonia que iba por Amagá. Esa nueva vía hizo que la carga de Fredonia a Medellín pasara a 3 pesos, cuando valía 8 pesos. Perdón,
valía 3 reales y lo bajó, valía 3 pesos y lo bajó a 8 o 9 reales, según se dice en un periódico que circulaba en esa época, que, en el cual escribía mucho don Mariano Ospina Rodríguez, que se llamó El Constitucional de Antioquia. Aranzazu, pues en la gobernación y con la cooperación de don Gabriel Echeverry, estimuló bastante la educación. Ya en Amagá logró 5 escuelas primarias, donde concurrieron 219 alumnos, en Itagüí 117 alumnos, donde se empezó a poner en planta el sistema escolar llamado lancasteriano. También don Gabriel Echeverry fomentó la construcción de templos parroquiales, locales para escuelas, erección de cementerios, como el cementerio de Belén. El cementerio de Belén es de los más antiguos que hay, lo mismo que el de Fredonia y el de Itagüí. Y sobre límites, recuerda el doctor Mariano Ospina Rodríguez y resalta Urabá. Urabá siempre ha pertenecido a Antioquia. Y ojo con esto porque nos quieren quitar a Urabá. No solamente los costeños, los caribeños, los cordobeses o sucreños, sino también los vallecaucanos. Y hubo una época posterior donde nos lo quitaron. Lo que hicimos fue recobrarlo. Observemos los límites de Antioquia, donde don Mariano Ospina Rodríguez lo determina con mucha claridad, recordando normas de la corona española de 1500. Dice, el territorio de Antioquia queda comprendido entre el río Atrato, todo el río Atrato, ese era el lindero. Antes nos han quitado mucha tierra. Antioquia siempre fue hasta el río Atrato, ese era el límite de Antioquia. El río Atrato, el San Jorge, el Caribe, o sea, y el Golfo de Urabá, y el Cauca. Y volviendo a la particularidad que mencionamos de la extirpación de la vagancia por don Gabriel Echeverry, dice se lee en el periódico El Constitucional antioqueño, en el número 71, que se hablaba de un confinamiento de vagos y colonización de tierras baldías. Era importante colonizar tierras. Antioquia en 1786 tenía 40.000 almas. Era necesario crear nuevas parroquias. No había inmigración, no llegaba gente a Antioquia de otras partes. Se fundaron en poco más de 40 años 30 parroquias, o sea, casi que una por año. Y observen el detalle que hace don Mariano Ospina. En algunas de estas parroquias se conocen honrados y ricos propietarios, padres de numerosas familias, que no habrían sido lo uno ni lo otro, ni honrados, ni ricos propietarios, ni padres de numerosas familias, continuando en la vagancia, o sea, que eran vagos. ¿Cómo hicieron los gobernantes nuestros para que los vagos se fueran de colonizadores, de casi conquistadores, a fundar pueblos y armar tierras? Me llama la atención porque entonces eso sí se puede. Y no hay que dejar, hay un mal análisis de lo que hoy las cortes llaman el libre albedrío de dedicarse a la vagancia. Hoy esos vagos, cuenta don Mariano Ospina, bendicen a las autoridades que los arrancaron de su miserable situación para colocarlos en el camino de la virtud y proporcionarles los bienes de que disfrutan.
deseando igual suerte a los actuales holgazanes, a quienes temen, como en algún tiempo ellos fueron temidos. Observen lo delicado de la vagancia. La vagancia lleva a que la gente descuidada sea temida por las personas de bien, y si usted logra llevarlos nuevamente a convertirse en parte activa de la sociedad, pues se vuelven prósperos. Son oportunidades. Entonces, hago este llamado de atención porque vale la pena volver sobre esto, pensando en lo que está pasando en nuestras ciudades con tanta vagancia y con tanto vicio. Son dignos, pero hay que llevarlos, orientarlos y ponerlos en el camino del trabajo y de la virtud. Dijo don Mariano Ospina, para que la provincia siga prosperando es preciso descartarnos de las gentes inútiles y perjudiciales de que se ven plagados muchos lugares, y para que esto se consiga, que se autorice a los jefes políticos con las facultades que necesiten y de que en otro tiempo estuvieron revestidos. En otro artículo de ese Constitucional de Antioquia, en el número 83, vuelve a mencionar los servicios de Gabriel Echeverri. O sea, don Gabriel Echeverri fue un personaje bastante importante para Antioquia. Mejoró, por ejemplo, el camino más importante. Y se pregunta uno, ¿cuál es el camino más importante que mejoró don Gabriel Echeverri? Dice, el de Río Negro, el de Río Negro. Entonces, volvamos a ver la importancia de Río Negro, Marinilla, con Medellín y la interacción que tiene que haber entre estos dos valles para luego Santa Fe de Antioquia e irnos a Urabá. Por eso el tema de los túneles hoy, túnel de Oriente, túnel de Occidente, túnel del Toyo, es Antioquia. Ese es el corazón de Antioquia para hacer desarrollo desde la historia, desde la historia. Se menciona también que don Gabriel Echeverri no solamente abrió caminos, reparó los que había en el cantón, construyó 3 hermosos puentes, estableció escuelas en todas las parroquias que no las tenían, completó repartición de resguardos de indígenas, mejoró las calles y el aseo de las calles, lo que hoy es Empresas Varias de Medellín, que está tan cuestionada. Concluyó una cárcel pública y una casa municipal, construyó obras públicas en todo el cantón y vuelve a mencionar, dispersó los vagos, no es los echó, no, los llevó, los promovió, los convenció y creó los pueblos que se han hecho después en toda nuestra región. Y vuelve a repetir, dispersó los vagos que ha hecho muchos hombres útiles de vagamundos peligrosos. En la época de Gabriel Echeverri y Aranzazu se destruyeron garitos, juegos ilegales, sitios donde jugaban ilegalmente, se persiguió el juego no es un buen oficio, es peligroso, muchas familias se derrumban por el juego, y impuso a los jefes políticos a trabajar en este tema y los responsabiliza. Decía don Mariano Ospina, está patentizado que si se escandaliza con juegos prohibidos, si los vagos infestan los lugares, si los resguardos no se distribuyen, si hay parroquias sin escuela, si los caminos continúan en mal estado, es porque los jefes políticos no quieren cumplir sus deberes. Entonces las cosas se pueden hacer y eso lo demostró Aranzazu en su gobernación y don Gabriel Echeverri colaborándole a Aranzazu, haciendo todas estas cosas tan interesantes. Termina con una frase bien importante para que dejemos hoy este paréntesis que hicimos sobre Antioquia. El señor Echeverri va a terminar en las funciones de la jefatura, teniendo en los últimos días de su desempeño la misma firmeza, energía y celo que en los primeros. Satisfactorio debe ser, después de un año de fatigas y de esfuerzos en beneficio público, volver uno a su casa con la persuasión íntima de haber llenado su deber.
Si la conciencia de haber hecho bienes importantes y el reconocimiento de los hombres de bien, siempre agradecidos, son la mayor recompensa del patriota. El señor Echeverry debe contar con ellos. Ahí está cómo debe terminar un funcionario público, cómo demuestra don Mariano Ospina que sí se pueden hacer las cosas. Y quería hacer este paréntesis para resaltar no solamente a Aranzazu, a Antioquia, a Río Negro, a Marinilla, sino a don Mariano Ospina Rodríguez, que con todos estos artículos, con estos comentarios, con esta historia, se ha vuelto antioqueño y dio origen a toda esta playa tan importante de Ospinas y descendientes que tenemos en la ciudad de Medellín y que tuvo después presidentes de la República, como lo fue don Mariano Ospina, que hablaremos en su momento, como lo fue eh, Pedronel Ospina y como lo fue don Mariano Ospina Pérez. Feliz semana.